Muy buenas a todos y a todas. La verdad es que este vídeo va a ser un poco más polémico, porque lo he intentado tratar como una conversación y no como una entrevista. Parece que me estoy posicionando de una manera durante el vídeo, pero simplemente me estoy posicionando en contra de mi entrevistada para así sacar, digamos que lo más puro de su ideología. No es necesariamente mi ideología, simplemente posicionarme en contra para que de verdad salga lo que ellos piensan. Si no, por ejemplo, la semana que viene voy a subir una entrevista con un torero. Yo personalmente soy antitaurino y vegetariano y aún así le entrevisto y me ha invitado a su dehesa para hacer un mini documental. Si fuera mi posición no haría eso. Entonces quiero que tengáis esto en cuenta a la hora de ver la entrevista. También quería decir que esta semana voy a hacer 6 entrevistas, 4 con líderes políticos de partidos pequeños, una con un skater de la Red Bull y otra con un boxeador que va a ir a las Olimpiadas de 2021. Por eso os recomiendo que os suscribáis. Y si queréis saber más sobre UPyD, os dejo el Instagram de Mario por la descripción y también un link a su página web. Y sin más dilación, eso sería todo. Un abrazo. Buenas tardes, Mario. Para la gente que no te conozca, ¿quién es Mario Galán? Ahora mismo soy portavoz adjunta de UPyD, Unión Progreso y Democracia, desde el nombramiento del nuevo equipo. ¿Cuáles son sus valores principales? UPyD fue el famoso partido que rompió el bipartidismo, ¿no? Ese bipartidismo que había hace unos años de PP-PSOE, tan necesario romper porque al final estábamos siendo un país muy azotado por la corrupción. Al final, un país en el que estos dos partidos estaban repartiéndose el dinero del erario público y era muy necesario. Entonces, partimos de ahí, ¿no? De la necesidad de cambiar las cosas y ser honrados, moderación, etcétera. Sobre Cataluña decís, para resolverlo no hay que acercarse a las tesis nacionalistas, sino hacerlas frente y ganar la batalla del lenguaje, de las ideas y la política. Entiendo que esto no se refiere a un referéndum. Sin embargo, en otro apartado ponéis: apoyamos cualquier medida facilitadora de la participación ciudadana en los asuntos públicos. Son como, no apoyamos la independencia de Cataluña haciendo un referéndum, pero en otras cosas sí que apoyamos la participación ciudadana para hacer un referéndum. Pudiera ¿Cuál es ser la contradictorio. posición de UPyD? ¿Un referéndum en Cataluña? ¿No hay referéndum? Bueno, mira, nosotros pensamos que con el tema del referéndum y la Constitución en ese sentido lo deja claro. Y somos partidarios de las premisas que da la Constitución. En este sentido, el referéndum, al final es que es un pez que se muerde la cola. El referéndum por parte de la sociedad únicamente catalana no tendría ningún sentido. Evidentemente entiendo que para las tesis o aquellos independentistas puede tener sentido y tendrá sentido. Pero realmente el valorar la independencia de un territorio, del territorio español, afecta a la totalidad del territorio. Hablando sobre la ley de violencia de género, dijisteis, abro comillas, apoyáis que las penas sean iguales salvo si se aplicara el agravante de machismo probado. ¿El hecho de que sea diferente si es por machismo probado no hace a la ley ya diferente entre hombres y mujeres? No entiendo la pregunta. ¿Quieres decir que, vamos a ver? Apoyáis que la ley sea igualitaria, pero la hacéis diferente si se aplica que hay machismo probado. Al aplicar machismo probado, ¿no es ya diferente entre hombres y mujeres? Bueno, no necesariamente. Vamos a ver, eso se refiere a la circunstancia en la que cuando se ejerce violencia en el ámbito familiar, hay que distinguir efectivamente cuando hay violencia en el ámbito familiar, porque yo discuto con mi pareja y le grito porque es que vale ya, y cuando hay una violencia y esta está fomentada por ese machismo, es decir, por esa imposición del hombre sobre la mujer. Quiero hacer distinción clara entre lo que es el caso claro de una violencia física ejercida a lo largo del tiempo, eso está claro, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer una diferenciación de machismo y no de abuso prolongado en el tiempo doméstico? Sí, porque al final o consideramos que sería como la concepción o la catalogación del machismo. Es decir, para que haya machismo, para que se considere que hay violencia machista, es porque ese hombre ha ejercido esa violencia con imposición. Pero basta que sea una vez la violencia. Pero si se demuestra que esa violencia ha venido provocada por esa imposición del hombre hacia la mujer, ya sea por
por la forma de ser con ella bueno, en su día a día, ¿no? Al final se podría demostrar con actos que ha ido realizando en su día a día. Sin embargo, si es de una mujer a una mujer, de un hombre a un hombre, de una mujer a un hombre, no se le añadiría ese agravante, ¿no? Solo de hombre a mujer. Claro, es que ahí no hay... Entonces ahí ya ahí es donde iba la pregunta al principio, por esa diferenciación de hombre a mujer y no las otras tres opciones, digamos, ya se trata diferente. No, pero, o sea, no por el hecho de que sea un hombre hacia una mujer. Habría que demostrar que es o está motivado por ese sentimiento machista o esa concepción machista. A eso no nos referimos. Pudiera ser que se ejerciera una violencia de un hombre hacia la mujer, pero no tiene que ser catalogado como machista. ¿Y cuál sería la diferenciación entre abuso prolongado en el tiempo no machista, abuso prolongado en el tiempo sí machista, de un hombre a una mujer? Es que abuso prolongado en el tiempo es machista, seguramente. Sí, Pero bueno, eso lo pero tendría que solo si es determinar de un hombre a juez. mujer. Si es de hombre a hombre, bueno, no puede ser machista, pero no sería un Claro, agravante. no, claro, o sea, no sería machista, o sea, entraría en lo que es, bueno, sería un delito con agravante a lo largo del tiempo, pero la distinción que queríamos hacer nosotros, o la valoración, o poner como la distinción o la marca, es en ese comportamiento, ¿no? Machista. También, hablando un poco sobre el feminismo, un tema que está en el centro del feminismo es el aborto. También han habido algunos cambios. Y, por ejemplo, apoyáis incrementar el plazo para abortar a 14 semanas y que la mujer sea la única en poder tomar la decisión de si quiere abortar o no. El hombre, a pesar de haber puesto el 50% de ese feto y a las más de 14 semanas ya tiene el tamaño de un aguacate, que lo he visto antes, y mucha gente lo consideraría una vida, ¿por qué no debería tener una voz en esa decisión? Si mucha gente ya lo considera una vida. Claro. Bueno, aquí estamos partiendo de que efectivamente es la mujer la que al final va a ser la protagonista de ese embarazo. Sí que es verdad que el hombre, como tú dices, pone el 50% de los ingredientes, pero quien se encarga de amasar es la mujer. Esto es como la consulta de Cataluña. Puedes deliberar, puedes consultar, o puedes decir, oye, ¿qué consideráis? Pero al final no va a tener ningún reflejo jurídico. Es decir, el hecho de que el hombre diga, sí, quiero tener al hijo, no va a tener ningún reflejo jurídico. Al estar dentro del vientre, la madre decide, una vez sale, ya los dos deciden, ¿no? Claro, pero es que se considera que, por eso el límite temporal, ¿no? Hasta 14 semanas que se considera que es cuando ha habido ya formación, lo que ha pasado de cigoto a feto, a ya que el corazón empieza a latir, ¿no? Que se considera, o se pudiera considerar, no sé exactamente médicamente cuándo se considera que hay vida, pero es más o menos. Entonces, sería algo así, ¿no? Al final, lo de las 14 semanas es para determinar si se quiere abortar o no, que decida la mujer, pues, porque, por supuesto, porque es su cuerpo, pero en el momento que se pase a lo mejor ese límite temporal, ya ahí van a decidir los dos, quiero decir. En el momento que nazca el niño, o en el momento que se considere que hay un proyecto de vida real, ahí ya la patria potestad la van a tener los dos. También proponéis, si no me equivoco, una ley nacional de transexualidad para despatologizar la transexualidad. Supongo que del DSM-5, ¿no? Que es el libro de los psicólogos que me ha explicado mi novia. ¿No crees que esta despatologización de la transexualidad la deberían decir los profesionales sanitarios? Los médicos, dices, cuando trataran Los médicos y psicólogos. Porque si no me equivoco, la transexualidad está como una patología en el DSM-5, que es el libro, por decirlo de alguna manera, de los psicólogos. ¿No crees que deberían ser ellos quien lo cambien y no los políticos? Que el político tiene que buscar lo que considera pienso así, ¿no? Lo que considera el desarrollo, el desarrollo y la evolución de la sociedad. En este sentido, nosotros consideramos que eso no es una patología. Hay ya médicos que lo dicen. Sí que es verdad que deberían de ser los médicos que lo dijeran, pero es que realmente con los temas LGTBI todavía hay médicos que sí dicen que es una patología. Por ejemplo, los
fetiches, como un ejemplo que me dijo el otro día mi novia, sí que están dentro del DSM-5 y sin embargo no es algo que se trate. O, por ejemplo, hay algunos trastornos que no se tratan, pero sin embargo sí que están ahí puestos porque digamos que no es lo... Es decir, Pues no, si no eso normal. no es lo normal porque no hay una mayoría, no hay un gran número de gente que tenga esa condición. ¿No Los crees que fetiches, has se dicho, está... ¿no? Sí, por ejemplo. No, ¿No no, crees no que lo sabía. se está... No sé, crees que queriendo cambiar eso se está politizando algo científico? Si toda la sociedad considera que eso es así, es imposible cambiarlo. Pero si ya hay científicos, médicos y parte de la sociedad que piensa que no es así y lo único que hace considerar que sea así es perjudicial, pues es porque a lo mejor hay que cambiarlo, ¿no? ¿Cuál es la posición de vuestro partido sobre el PIN parental que se habló tanto hace unos meses? En contra. Sí, bueno, ya nos posicionamos en su momento y, por supuesto, estamos en contra. Está claro que se ha hablado mucho y sobre todo de partidos radicales, ¿no? En este caso de extrema derecha. Se ha hablado mucho de la propiedad, ¿no? Como decían, es que mi hijo es mío y yo decido, sin darle ninguna autonomía de libertad. Sobre este tema yo tenía algunas dudas, porque siempre he escuchado el mismo discurso del mismo lado, es decir, desde la izquierda criticando el PIN parental y la comunidad LGTBI criticándolo. Sin embargo, la semana pasada entrevisté a un transexual americano y le pregunté cuál era su posición y él decía que un padre, por ejemplo, que no apoye la diferenciación entre género y sexo, ellos que creen que es biológico, no debería por qué implantárselo y enseñárselo a su hijo. Entiendo que es un tema difícil y al final ahí te vas a los matices. Sí que es verdad que pudieras encontrarte con alguna charla, ¿no? Esto hablamos de las charlas de los famosos talleres LGTBI, los talleres a lo mejor que hablan de sexualidad, etc. Sí que es verdad que te pudieras encontrar algún taller que se pasaran de la raya, es decir, que fueran más allá de lo que un niño a lo mejor puede comprender. También hay que diferenciar entre edades, entre la madurez. Pero lejos de eso, si está regulado, que al final lo está, a excepción de esas pequeñas, quizá esos pequeños momentos o esos pequeños fallos, como todo que al final tiene, se trata de ir mejorando. Si no me equivoco, UPyD fue creado en parte por Rosa Díez y ha sido mucha gente, cuando escucha UPyD piensa en Rosa Díez. Sin embargo, ella se fue del partido en 2015. ¿Crees que su nombre ha eclipsado el nombre del partido? Fíjate que a día de hoy hay gente que todavía la relaciona con UPyD. Es decir, nosotros nos vemos en Twitter, sobre todo, que es el canal más político que haya podido ver, ¿no? La gente que habla muchísimo. Al final ves muchos comentarios de gente que todavía piensa que Rosa Díez está en UPyD. Pues esa ya sería la última pregunta, Mario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Perdona si Muchísimas me he gracias, alargado Álvaro. mucho. No, no te preocupes, ha sido un placer. O sea, quiero decir, realmente he estado a gusto, así que no te preocupes. Perfecto. A ver si en un futuro ya en España hacemos una entrevista en persona. Sí, a ver si es verdad. Perfecto. Pues ya te dejo que te vayas a la reunión y nos vemos pronto. Venga, hasta luego, Muchas Álvaro, gracias. gracias.